La bolilla 7, 8 y 9. La idea, por lo menos lo que está planificado, es hacer 3 bolillas por día. Como saben, el domingo hicimos la uno, la 2 y la 3. Ayer lunes hicimos la 4, la 5, la 6. Y vamos a hacer la 7, la 8 y la 9. Y mañana vamos a hacer la 10, 11 y 12 y así, ¿verdad? Y el fin de semana vamos a tratar de hacer 10 unidades por día para tratar de llegar con las 39. Bueno, vamos a avanzar. Voy a ser un poco más ágil que las veces anteriores, porque estas unidades que vamos a tocar son relativamente sencillas y ya hablamos de ellas. Así que no es algo muy desconocido o algo que requiera mucha profundización, ¿verdad? Nosotros hablamos en la unidad anterior de, de la simulación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la simulación de la unidad anterior, mencionamos a un tipo de simulación que era a través de la interposición de personas. Eso en el derecho romano es una forma de representación, que es de lo cual vamos a hablar en esta unidad, que es la número 7. ¿Verdad? ¿Qué se entiende? Y siguiendo el programa siempre, porque trato de quedarme con eso, ¿verdad? Vamos a ver en la unidad 7 las clases de representación, ¿verdad? Y los casos de representación. Pero antes vamos a definir qué es la representación en el derecho romano. Y dice que es la posibilidad de que la declaración de la voluntad pueda ser realizada por una persona distinta a la que aparece como titular del acto jurídico. Facultad que una persona otorga a otra para obrar en su nombre. Una persona autoriza a otra a emitir declaraciones de voluntad en su nombre. Un ejemplo muy claro. Yo, como representado, le autorizo a Tania para que ella en mi nombre, ¿verdad? Eh, pueda celebrar un acto jurídico, una compraventa, por dar, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, Tania es la que va a representarme en el acto jurídico y ella va a actuar en mi nombre. Entonces, esa es la figura conceptualmente hablando de la representación para poder entender un poco ese concepto. Es bastante sencillo, ¿verdad? Es cuando yo propiamente le faculto a otra persona para que me represente y para que obre en mi nombre, para que lleve a cabo actos jurídicos en mi nombre. Esto en Roma, en la antigüedad, no estaba permitido. No estaba permitido. Las personas en Roma, en el derecho antiguo, en los inicios de la monarquía, no existía prácticamente la representación. En realidad cada uno actuaba por su propio nombre y en su propia representación. Luego, como toda sociedad se fue complejizando y ahí sí ya fue necesaria la figura de la representación, que es la que vamos a ver ahora, las distintas clases de representación. Antes que nada tenemos 4 tipos de representación. La necesaria o la legal, o sea, la que está establecida en la norma y se van a acordar de la tutela, la curatela, son formas de representación legal, son formas de representación necesaria. Luego está la representación voluntaria o convencional, que es la que les di en el ejemplo, ¿verdad? Que yo le autorizo a Tania para que ella compre o celebre un acto jurídico en mi nombre. Y después tenemos a la representación inmediata o directa y a la mediata o indirecta. Vamos a ver cada una de ellas y los casos de representación. Si algo de repente no queda claro, por favor, siéntanse totalmente libres de interrumpir y vamos a aclarar la idea. Es súper importante o sea que para mí es importante que hagan preguntas, porque eso enriquece más el desarrollo, ¿verdad? Bueno, entonces arrancando con la representación inmediata o directa. Esta es la forma más habitual de representación y es la que se utiliza hoy también, ¿verdad? El representante actúa en nombre y por cuenta del representado, sobre quien recaen todos los efectos de su gestión. Si el representante adquiere una propiedad, el titular será el representado. O sea,
Ticio compra a Cayo un fundo en representación de Sempronio. La adquisición será directamente para Sempronio. Por eso se llama representación directa. Vamos a cambiarle los nombres para que sea más amigable. Yo le digo a Tania, Tania, anda a comprarme el terreno en Samberg. Tania compra el terreno en mi nombre. Inmediatamente ese terreno va a ser mío, no va a ser de Tania. Yo sé que Tania celebró el acto jurídico en mi nombre, pero el terreno va a ser mío. A efecto de esta figura jurídica que es la representación inmediata o directa, son la misma cosa, el responsable de ese acto jurídico es el representado, no el representante. El representante solamente actúa por mandato, ¿verdad? Del representado. Esa es la figura de la representación inmediata o directa. Como les digo, es la que se utiliza actualmente, ¿verdad? Después tenemos la segunda clase de representación que es la mediata o indirecta. Esto es lo inverso, o por lo menos se refiere a lo inverso. En este caso, el representante actúa por nombre propio, pero a cuenta de otro. Adquiere derechos y obligaciones que luego transmitirá a la persona representada. Los efectos del negocio recaen sobre el representado. ¿Verdad? Ticio compra a Cayo un fundo para Sempronio. La adquisición del fundo será para Ticio, quien deberá transmitirlo a Sempronio. O sea, mismo ejemplo que di con Tania, ¿verdad? Tania, anda a comprarme un terreno en Samberg. Si lo hacemos bajo la figura de la representación mediata o indirecta, lo que va a pasar es que cuando Tania compre el fondo o el terreno en Samberg, el terreno va a ser de ella, porque ella va a actuar por su propio nombre. A cuenta mía, pero por su propio nombre. Por lo tanto, ese terreno en Samberg va a ser de ella y luego ella me va a transferir, me va a transmitir ese derecho de propiedad a mí, porque ella es mi representante. Yo soy el representado en este caso. Entonces, esta es también una forma de representación que es la mediata o indirecta. ¿Por qué dice indirecta? Porque lo indirecto en este tipo de representación es que los derechos no van directamente al representado. Los derechos primero pasan por el representante, que es Tania, y luego llegan a mí, que soy el representado, quien realmente tenía la voluntad de comprar el terreno en Samberg. Entonces, no sé si en este sentido se puede apreciar la diferencia entre la representación inmediata o directa y la representación mediata o indirecta. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien, Te súper paso bien. una consulta. Señora, claro que sí. Inmediato directo, entonces sería cuando todo recae sobre el titular. Inmediato e indirecta, cuando recae sobre el representado y después transfiere al dueño real. ¿O cómo sería? Sí, bueno, a ver, sí, prácticamente eso, ¿verdad? En la representación inmediata o directa, que es la primera, la primera que desarrollamos, como decía, yo le envío, Tania actúa en mi nombre, Tania anda a comprarme un terreno en Samberg, Tania se va y celebra el acto jurídico, pero celebra el acto jurídico en mi nombre, en mi representación. Ella en calidad de representante y yo en calidad de representado. Cuando Tania efectúa ese acto jurídico representándome a mí, ese bien, ese fondo que ella compra en Samberg, directamente pasa a formar parte de mi patrimonio. Esa es una forma de representación inmediata y directa, ¿verdad? Porque directamente el fondo, la propiedad, el derecho sobre ese bien, si es que celebra un acto jurídico, pasa al representado. Esa es la inmediata o directa. Y la mediata o indirecta, mismo ejemplo, ¿verdad? Tania se va y yo le digo, Tania, compra un terreno, actúa como mi representante mediata o indirecta y compra un terreno en Samberg. En este caso, bajo esta forma de representación, Tania compra el terreno en Samberg. El terreno primero es de ella. Primero es de ella. Y
después que es de ella me transmite el terreno a mí, ¿verdad? Por eso hablamos que es una representación indirecta, porque no me llega a mí directamente el derecho ni el efecto. Primero llega al representante y luego el representante se lo transmite al representado, que soy yo en este caso, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay. En ambos casos, en ambos casos, el efecto del negocio, para corregirme, ahora un poco. Sí. En ambos casos, los efectos del negocio van a caer sobre el representado, sobre mí, en ambos casos. La única diferencia, la única diferencia es que en la representación directa, el derecho de propiedad pasa inmediatamente a mí, que soy el representado. Y en la representación indirecta, el derecho de propiedad primero pasa al representante y luego el representante es el que le cede eso al representado. Esa es la diferencia que existe entre ambas formas de representación. No sé si me seguiste, Karen. Sí, te Sí, entendí. buenísimo, Gracias. buenísimo. Bueno, Una especie de apoderado sería, ¿verdad? una especie, sí, una especie de apoderado, bastante similar, ¿verdad? Donde en la directa más que nada, ¿verdad? Porque vos actuás en nombre de otra persona, pero la otra persona es la responsable, ¿verdad? Vos sos un mero mensajero nomás, en la directa. En la directa sos un mensajero, porque realmente toda la responsabilidad, todos los derechos son del representado. En la indirecta, lo que sí estamos hablando ya de que los derechos van a ser del representante y él se los va a ceder al representado eventualmente, previo acuerdo, ¿verdad? Siempre. Esas son las dos formas de representación en este caso. Y después tenemos a la tercera, que es la necesaria o legal. Y yo les había sugerido la tutela y la curatela. ¿Por qué necesaria? ¿Por qué legal? Porque está establecida en la norma. Los incapaces de hecho, ¿quién eran los incapaces de hecho en Roma? Los infantes menores, los infantes mayores, los locos. Señor, Los peregrinos, ¿no? los peregrinos, bueno, por lo menos no estaban bajo la figura de la tutela o la curatela, ¿verdad? La tutela es un régimen de cuidado de personas que son incapaces de hecho. La ley les reconoce una incapacidad, pero no por hacerles incapaz, sino que para salvaguardar sus derechos, porque se entiende que son personas menores de edad, pues, y no son maduras a la hora de tomar decisiones en cuanto a celebrar negocios o actos jurídicos. Entonces la ley les protege y les asigna un tutor, quien es el que va a actuar en su representación, ¿verdad? Yo cuando tenía 7, 8, 10 años, ¿verdad? Yo no podía ir a celebrar un contrato con Claro, contigo, ¿verdad? A comprar un auto, nada no podía hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran mis padres eventualmente los que actuaban en mi nombre, ¿verdad? Eran ellos los que precautelaban mis intereses. En Roma pasaba exactamente lo mismo, ¿verdad? Uno desde los 0 a los 7 años en Roma era un incapaz absoluto, de hecho. Y desde los 7 hasta los 14 era un incapaz relativo. Entonces, en cuanto a la edad, a los hombres, Roma les asignaba un tutor legalmente, prevía ante la inexistencia de padres, ¿verdad? O ante la existencia, mejor dicho, de patria potestad, les asignaba un tutor para que éste sea el que se haga cargo del cuidado de la persona y de la administración de los bienes del pupilo, ¿verdad? Entonces, por eso es una forma también de representación legal necesaria, ¿verdad? Y lo mismo para la curatela, solamente que la curatela está más enfocada jurídicamente a personas que tienen algún problema psicofísico, ¿verdad? Pueden ser los locos, los ciegos, los pródigos, ¿verdad? Son personas que también tienen alguna especie de discapacidad, entonces se le asigna un curador para que éste sea el que le cuida a la persona y también por otra parte administre sus bienes. O sea, en pocas palabras, le represente legalmente, porque está establecido en la norma. Esa es la forma de representación necesaria o legal. Hasta acá, esta parte creo que es bastante, ya hablamos bastante de esto en Romano 1, Romano 2, en civil, así que no sé si hay dudas sobre esto.
Creo que no, ¿verdad? Podemos seguir avanzando. Es algo que bastante, hablamos mucho sobre esto desde el año pasado. Después tenemos a la última forma, que es la representación voluntaria o convencional, ¿verdad? Dice, nace por la voluntad de las partes. El ejemplo que daba hace rato, ¿verdad? Cuando yo llevo un acuerdo con Tania, le digo, Tania, anda a comprarme el terreno en Samberg, ¿verdad? Una persona con capacidad de obrar, o sea, yo, al momento de celebrar un acto o negocio, se hace sustituir por otra, debido a razones de necesidad, comodidad o conveniencia. Puede ser que yo esté en Alemania, esté, no sé, esté en Europa y no puedo venir a la escribanía. Entonces yo le doy un poder a Tania y Tania actúa a mi nombre. Compra el terreno, transfiere, ¿verdad? Entonces ella actúa en mi representación. Esta es la que se da por acuerdo, entonces por eso se llama voluntaria o convencional, porque se llega a una convención, se llega a un acuerdo de voluntades. Podía ser utilizada por los ausentes, enfermos o quienes estaban impedidos temporalmente. Entonces también la ley o el derecho civil romano prevía esta forma de representación, ¿verdad? Que fue, a partir de la República, fue bastante utilizada, ¿verdad? Y acá vamos a ver algunos casos de representación en Roma, ¿verdad? Como les dije al principio, en Roma en la época antigua no se admitía la representación. O sea, si yo celebraba una estipulatio con Mati, no podía yo designar un representante para que el representante celebre la estipulatio en mi nombre. Eso no pasaba en Roma, en la Roma antigua. Uno mismo tenía que celebrar sus propios actos jurídicos, ¿verdad? No podía hacerse representar. En la época antigua no era admitida. Los actos solemnes del derecho civil debían celebrarse personalmente. Porque antes, ¿se acuerdan del Nexum? Las obligaciones eran personalísimas, ¿verdad? Uno, si no cumplía la obligación, respondía con su vida, con su libertad, con su cuerpo respondía. Entonces las obligaciones constreñían a la propia persona. Por eso es que las solemnidades se celebraban o era obligatorio que sea celebrada por la propia persona. Estos eran los primeros tiempos de la existencia de Roma. Pero después dice, pero el pater podía valerse de aquellos bajo su potestad, o sea, sus hijos o las personas, filios familiares son sus hijos, ¿verdad? Sus descendientes, los libertos, que son personas que él manumitía, o sus propios esclavos, para realizar ciertos actos. Se trataba de una simple intermediación. La expansión de Roma aumentó la necesidad de recurrir a ciertas formas de representación. Claro, Roma inició históricamente como como una tribu, ¿verdad? Eran siete, eran tres, creo que eran los Ramnes, los Tisias y los Lúceres, ¿verdad? Eran tres tribus, ¿verdad? Que se empezaron a asentar ahí en el monte Aventino, ¿verdad? Y qué sé yo. Y después eso se empezó a expandir, empezó a complejizarse la sociedad, se hizo cada vez más se llenó de el comercio, transacciones, ¿verdad? La ley misma. Entonces ahí ya se hizo necesario o necesaria ya una forma de intermediación por terceras personas. Y vamos a ver a estas formas de representación. Vamos a ver la figura del procurador omnium bonorum, la del cognitor, la del institor y la del exercitor, ¿verdad? Son bastante fáciles, los números me parecen muy complicados, pero re sencillos. El procurador omnium bonorum dice, caso del liberto. ¿Quién era el liberto? El que era manumitido, transformado en administrador. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué un esclavo va a pasar a ser administrador? Porque a veces tenemos la imagen que un esclavo es un negrito ahí que no sabe nada. No, los esclavos en Roma a veces eran prisioneros de guerra y eran personas hasta inclusive mucho más capaces que los propios romanos. Entonces, los esclavos o las personas que estaban bajo el régimen de la esclavitud llegaban a acuerdos con sus amos, con sus patronos, y realizaban juramentos en los cuales, si es que el patrón o el amo los liberaba, el esclavo los iba a servir en calidad de liberto. Entonces, por eso se daban esta especie de acuerdos entre personas que estaban en régimen de esclavitud, ¿verdad? Y ahí aparecen personas que están como esclavos, pero tienen capacidades de administrar, tienen
tienen capacidades que son útiles, ¿verdad? Para el amo. Entonces acá vemos la primera, que es en la cual el liberto se transforma en administrador de su amo. Ese es el procurador omnium bonorum, ¿verdad? Era costumbre encargar a un liberto el cuidado de cultivos o la administración de ciertas propiedades de su ex amo. Ex amo porque ya le liberó, ¿verdad? Ya le declaró liberto, ya no es su amo. El dominus podía encomendar a un liberto la atención de sus negocios particulares. Entonces, este liberto, este ex esclavo, lo que podía, lo que realizaba eran actos de administración, siempre en beneficio o en procura, ¿verdad? De su ex amo, de su ex patrón, ¿verdad? Es el acuerdo al que llegan y bueno, es el trabajo que él desempeña. Es el primer caso de representación en Roma. El procurador omnium bonorum. Es un administrador, para no ir más lejos. Después le tenemos al cognitor. Esta es una especie de abogado arcaico, ¿verdad? Dice, representante designado especialmente para una causa judicial, constituido solemnemente ante la presencia del demandado. Debía prestar una caución es una garantía, de que ratificará el resultado del proceso. ¿Qué sucedía en Roma? Hablamos de que la sociedad se fue complejizando, ¿verdad? Las controversias, los conflictos jurídicos se daban en Roma. Entonces muchas veces uno que caía en calidad de demandado podía acceder a la figura de un cognitor, era un procurador judicial, lo que hoy conocemos como un abogado, ¿verdad? Y él se encargaba de actuar en representación del demandado, ¿verdad? Como su cognitor o como su abogado. ¿Sí? Yo le llamo abogado, ¿verdad? Pero es un cognitor realmente, ¿verdad? Y este cognitor tenía que dejar una garantía. ¿Para qué? Para que, dado el fallo por parte del pretor, él, respetando la solemnidad, ratifique el fallo, el resultado del proceso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucedía? Muchas veces el cognitor rechazaba el resultado o se desentendía de su representado, ¿verdad? Entonces, el cognitor tenía que dejar una caución, una garantía de que él iba a ratificar, de que él iba a avalar el resultado de ese proceso judicial en el cual él está representando al demandado, ¿verdad? Este es una especie, como les digo, es un abogado arcaico, ¿verdad? Y después le tenemos al institor. Este es un esclavo también. No es un esclavo, o sea que es el caso en el que es un esclavo. En el caso del que hablamos, el primer caso es un liberto. El procurador omnium bonorum es un liberto, ¿verdad? El cognitor es un representante y el institor es un esclavo, ¿verdad? Puesto al frente de un establecimiento industrial o comercial en carácter de factor, o sea, en carácter de operario, ¿verdad? Podían celebrar en nombre del amo actos y negocios de administración y gestión. Los terceros que hubiesen realizado negocios con ellos podían dirigirse directamente contra el amo propietario mediante la actio institutoria. La acción solo podía ser ejercida en el límite de las operaciones comerciales que el comitente había autorizado. O sea, yo como amo, yo como patrón, podía designarle a un esclavo para que él, en calidad de factor, en calidad de operario, celebre actos jurídicos en mi nombre, ¿verdad? Toda vez que sean de administración y de gestión, ¿verdad? En este caso, estamos hablando del ramo industrial y comercial, ¿verdad? A diferencia del procurador omnium bonorum, también llevaba a cabo actos de administración, ¿verdad? Pero este era un liberto, no era un esclavo. Pero el acto de administración lo llevaba a cabo por cuidado de cultivos o administración de propiedades. En el caso del institor, era un esclavo que realizaba actos de administración y gestión en establecimientos industriales y comerciales. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Y eventualmente, si un tercero celebró algún acto jurídico con mi institor, vamos a suponer que Adrián
es mi institor, ¿verdad? Yo, Adrián, perdón Adrián que te ponga de ejemplo. Adrián es un esclavo, ¿verdad? Yo le digo, Adrián, vos vas a ser mi institor, vas a ser mi administrador en mi negocio comercial, ¿verdad? Y él está autorizado por mí. Él puede celebrar actos jurídicos en mi nombre. Ahora bien, si un tercero quiere reclamar algo, lo puede hacer directamente contra mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adrián, en calidad de institor, actúa como mi representante. Y en este caso, el tercero va a ejercer la actio institoria para que los reclamos o las controversias sean, o las acciones sean en contra mía, porque yo soy el representado. Él es solamente un intermediario, ¿verdad? Eso es en cuanto a la figura del institor. Y después tenemos a la figura del exercitor, ¿verdad? Dice, señor, señora. Sí, entonces el actios, el que recién dijiste, no recuerdo cómo era. La actio institoria. Sería dirigido al dueño, ¿verdad? Exacto. No al esclavo. Claro, no al esclavo. El esclavo era al dueño. Exacto. El esclavo era un representante nomás, ¿verdad? El dueño era el responsable, ¿verdad? Y esto es una forma de representación inmediata o directa. Ay, Dios mío. Esta es una forma de representación inmediata o directa, ¿verdad? Donde directamente la responsabilidad recae sobre el amo, ¿verdad? El esclavo es un mero intermediario en este momento, ¿verdad? Porque él actúa solamente por mandato de su amo, ¿verdad? Y vamos a verle ahora al exercitor. Sí, al exercitor. En este caso, y como se van dando cuenta, estamos hablando de diferentes ámbitos de la vida económica de Roma. Cuando vimos al procurador Omnium Bonorum, hablamos de cultivos, de administración de tierra, ¿verdad? Cuando hablamos del institor, vimos que era de establecimientos comerciales e industriales. Ahora vamos a verle al exercitor. Esto es para casos de empresas marítimas. Recordemos que el comercio inicialmente fue a través de vías marítimas, ¿verdad? Era un armador del barco. Dice, con frecuencia el armador ponía al frente del buque a un esclavo como Magister Navis, actual capitán de navío. Los terceros que contrataban con él a veces ignoraban si éste era o no dueño de la nave. A ellos el pretor les otorgó la actio exercitoria para dirigir sus reclamos directamente contra el dueño o armador de la nave. Es la misma figura que el institor, solamente que este esclavo, este Magister Navis, actúa en el ámbito marítimo, ¿verdad? En ese ámbito actúa, ¿verdad? Y el exercitor podemos decir que es un armador de barco, ¿verdad? El exercitor era el que le ponía a un esclavo como un Magister Navis, ¿verdad? Entonces, el Magister Navis actuaba en representación del exercitor, que era un armador de barco, ¿verdad? Y muchas veces dice las personas no sabían si el Magister Navis era o no un esclavo, pero como existía esa confusión, entonces lo que sucedía es que el pretor le dio una acción a estas personas para que no vayan contra el Magister Navis, porque podía ser que era un esclavo. Entonces el esclavo no tiene ningún tipo de derecho, no tiene ningún tipo de acción. Entonces cualquier acción que vos dirijas a un esclavo va a ser una acción infructuosa, no va a ser eficaz, porque el sujeto no tiene capacidad. Entonces ahí es donde el pretor le da la acción a las terceras personas, la misma que en el institor, que es la actio exercitoria, para que los terceros vayan contra el exercitor, no contra el Magister Navis, que es un esclavo. Porque el esclavo es un simple intermediario. Acá el responsable real es el exercitor, el armador del barco. Estos son casos de representación en Roma, ¿verdad? Y como le digo, son 4, ¿verdad? El procurador Omnium Bonorum era un administrador, el cognitor era un representante judicial, ¿verdad? En el ámbito judicial, el institor era un esclavo también, que era un representante o un administrador de negocios comerciales e industriales, y el exercitor era un armador de barco que designaba a un esclavo como Magister Navis.
Estos son los casos de representación en Roma, ¿verdad? Hasta ahí me van siguiendo, me van acompañando en el desarrollo. Sí, súper bien. Bueno. Y después tenemos también algunos casos de representación en la época de Justiniano. ¿Se acuerdan de las institutas? Bueno, acá vamos a hablar de acciones realmente, ¿verdad? Porque estamos hablando ya no de esclavos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de acciones que podían ejercerse para que exista la figura de una representación. Cuando hablamos de acciones pro populo, dice que son similares a la acción popular. Ante la imposibilidad de que sea ejercida por el pueblo entero, se autorizó un representante procesal. ¿Qué sucedía muchas veces en Roma? ¿Verdad? Acuérdense que existían las gens, ¿verdad? Existían las tribus, ¿verdad? Eran grupos de personas, ¿verdad? Que vivían siempre bajo una misma organización económica, bajo una misma administración, bajo una misma religión, ¿verdad? Tenían muchos caracteres en común. Eran como una gran familia, ¿verdad? En un sentido muy amplio. Existían conflictos entre estas familias o entre estas gens, ¿verdad? Que eran grandes realmente. Entonces, lo que sucedía es que no se le daba la autoridad a todos los integrantes de esas gens para que actúen, sino que se le autorizaba a un representante para que sea este el que lleve o el que actúe en ese proceso de controversia, ¿verdad? Estamos hablando del ámbito siempre judicial, ¿verdad? Entonces, la acción pro populo era esa, mediante la cual se le autorizaba a una persona para que actúe en representación de muchas personas. Esa es la acción pro populo. Después estaban las acciones pro libertate. Dice, el esclavo que comparecía en juicio para reivindicar su libertad era representado por el accerto libertatis. ¿Qué pasaba en este momento? Recuerden que la libertad en Roma era un estatus, era un derecho de propiedad, la libertad, por así decirlo. Muchas veces la libertad se te era extraída, se te quitaba el derecho a ser una persona libre y caías en esclavitud. Esa causa bien podía ser injusta, por una deuda, por un delito, por varios motivos que no se me ocurre ahora, pero principalmente por deudas y por delitos uno podía caer en esclavitud, ¿verdad? Entonces en este momento, como vos eras un esclavo, no tenías derechos. Entonces tenías que reivindicar tu libertad. Tenías que acudir a una reivindicación. ¿Se acuerdan de la reivindicatio? ¿Verdad? Es una reivindicación para recuperar el estatus de libertad. Para que eso pueda ser efectivo, ¿verdad? Te representaba un accerto libertatis. Él actuaba en representación del esclavo para que él pueda reivindicar la libertad del esclavo y así el esclavo pueda recuperar el estatus de libre, ¿verdad? Entonces, es también una acción la cual tenían las personas que caen en esclavitud. Estas son todas acciones. Siempre cuando hablamos en derecho romano, cuando hablamos de actio, de acción, hablamos siempre de que esa fórmula jurídica va a ir contra la persona. Siempre cuando ven actio tal cosa, actio doli, actio quod metus causa, actio pro populo, siempre la acción va a ir en beneficio o en detrimento de una persona. Y cuando ven la palabra condictio, condictio doli, condictio indebiti, condictio tal cosa, se refiere a la cosa. Eso es un tip para que puedan diferenciar, ¿verdad? Entonces cuando ven una actio, una acción, es en beneficio o en perjuicio de una persona. Y ahora vamos a ir a la acción pro tutela. Permitía al pupilo, ¿se acuerdan del pupilo? Accionar contra el tutor que administraba sus bienes. ¿Qué pasaba si el tutor malgastaba o mal administraba los bienes del pupilo? El pupilo tenía una actio pro tutela, por la cual él le reclamaba al tutor, ¿verdad? El mal ejercicio de la función de administrador en ese régimen de tutela. Recuerden que el tutor dejaba una garantía, ¿verdad? De que iba a administrar los bienes correctamente, porque para eso fue designado tutor, ¿verdad?
Y después tenemos las acciones ex lege hostilia. Dice, representación de soldados cautivos o ausentes que habían sufrido un furtum. El furtum era el hurto. ¿Qué pasaba? Muchas veces, como Roma era una civilización bastante guerrera, por así decirlo, entonces los soldados o estaban cautivos o no estaban en sus fundos, en sus ubicaciones, en sus casas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ellos eran muchas veces víctimas de robo. Entonces ellos dejaban, un ratito, dejaban personas que les representasen y utilizaban este tipo de acciones para que puedan recuperar las cosas en las cuales ellos fueron víctimas de hurto. ¿Se acuerdan que existía el furtum, el manifestum, el furtum nec manifestum? Acciones para recuperar lo que se le robó. Entonces, si la persona estaba fuera, era un ausente o estaba cautiva, podía accionar o podía acudir a la acción ex lege hostilia para que alguien le represente y le ayude a recuperar, el bien el cual le fue hurtado, le fue robado. Estos son formas de representación que fueron dadas en las institutas en la época de Justiniano, ¿verdad? Del cuerpo de derecho civil, del Corpus Iuris Civilis. Bueno, y acá, creo que hasta acá llegamos con la unidad. A ver un poco, voy a mirar mi programa. Clase de representación en Roma ya vimos, la inmediata ya vimos, la mediata ya vimos. Ya vimos la representación necesaria o convencional, y convencional ya vimos, los casos ya vimos, y las acciones ya vimos. Entonces, con eso terminamos la unidad 7. No sé si tienen preguntas, dudas al respecto. Las pueden hacer sin ningún problema porque estamos bien de tiempo. O avanzamos, ustedes me dicen. Por mi parte no. ¿No? Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ir a la unidad. Voy a dejar de grabar un ratito para poder